meten dentro de las células. Este ADN se integra en nuestro genoma y no lo podemos eliminar. ¿Cuál es el principal que todos conocemos acá y que todos tenemos que tener en cuenta? Es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la leucosis bovina. Todos esos son retrovirus. Malavishna, que es una enfermedad también de ovinos y caprinos, la enfermedad de artritis encefalitis caprina también es otro retrovirus. Y todos van a hacer eso. Una vez invaden la célula, no tiene cura. Anemia infecciosa también es otro retrovirus. ¿Podría repetir lo de episoma, por favor? El episoma es un ADN extracromosomal. Ejemplos de ADN extracromosomal tenemos los plásmidos de las bacterias, los episomas de los virus y el provirus. Entonces, ¿el episoma qué es? Es un ADN circular que produce los herpesvirus y lo que hacen es invadir el núcleo de las células y hacer persistencia. Entonces, cuando uno está inmunosuprimido, las personas que sufren de herpes, de la gripa, pues el herpesvirus se reactiva y por eso salen los fuegos, cerca de las uniones cutáneas. Hay otros virus que también pueden inducir proliferación celular, ya sea una proliferación normal o una proliferación neoplásica o cancerígena. Tenemos un siguiente esquema. Entonces aquí, ¿qué epitelio es este? Mira acá, una célula caliciforme, una productora de moco. ¿Cuántas capas tiene este epitelio? Entonces, si dicen que tiene dos capas o más, entonces ¿qué sería? ¿Un epitelio simple o estratificado? Estratificado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Este epitelio no es ni simple ni estratificado. Este epitelio son una de las excepciones que, no sé si se acuerdan en histología, les hablaron sobre las modificaciones de la clasificación de los epitelios estratificados, como tal. Acá, recuerden que cada lámina que nosotros vamos a ver acá, o cada foto que vamos a evidenciar en las presentaciones, es una vista en dos dimensiones, en un tejido tridimensional, ¿cierto? Y como es en dos dimensiones, yo tengo que, cada vez que veo una lámina, pensar que esto está organizado en tres dimensiones. ¿Por qué lo digo? Porque cada célula que ustedes están viendo en el puntero, en verdad, que aparece que hubiera acá una, dos y tres capas, en verdad cada celulita de estas está en contacto con su membrana basal, a pesar de que yo en la foto no la vea. Si yo hubiera cortado el tejido más adelante, voy a poder ver que esta célula, todo su citoplasma, está en contacto con su membrana basal, que está acá. ¿Sí? Entonces miren, de aquí para arriba es el epitelio, de aquí para abajo es el tejido conectivo. Entonces este epitelio en verdad, ¿cuál es? Un pseudoestratificado. Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. ¿Vale? Entonces el primer llamado es ese. Cada lámina que vamos a ver acá es una vista en dos dimensiones de un órgano tridimensional. Por eso en histología uno intenta que eso se entienda para que sea más fácil interpretar estas imágenes. Entonces, ¿qué tenemos? Acá un lumen, una luz del órgano, los epitelios pseudoestratificados cilíndricos ciliados, ¿recuerdan en dónde se encuentran? ¿En qué órganos? En el intestino, creo. El intestino cilíndrico simple. Las cilias. ¿Por qué tiene cilias? ¿Qué órganos de nosotros tiene cilias? El pulmón. Una parte del pulmón, ¿cierto? ¿Y qué otro? Me falta uno, que forma parte también del sistema respiratorio. Me faltan varios. La tráquea. La tráquea y la cavidad nasal en su porción posterior va a tener este epitelio. Por eso este epitelio se llama el epitelio respiratorio, como tal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Los agentes patogénicos que habíamos visto previamente, que van a ser los agentes bacterianos o agentes virales, y ahora vamos a tener lo que es las defensas del huésped. La primera defensa que tiene el huésped frente a un agente patogénico son las células epiteliales. Estas células epiteliales
Acuérdense que son un conjunto de células agrupadas que funcionan para cumplir una función en común. Y estas descansan sobre una membrana basal. Y debajo de esa membrana basal tenemos lo que es el tejido conectivo. El tejido conectivo de los órganos tiene una población celular muy abundante, como estas, las células dendríticas, que son células que tienen unas proyecciones citoplasmáticas que se meten en medio de las células epiteliales. Estas proyecciones se llaman lamelopodias. Son prácticamente bracitos, y esos brazos están en el ambiente y están intentando coger lo que yo encuentre en la luz del órgano. ¿Para qué lo hacen? Para fagocitarlas. Miren aquí, esta bacteria está dentro del citoplasma de la célula. Tenemos una célula dendrítica, que es una célula fagocítica del sistema inmune, que tiene unas proyecciones citoplasmáticas que van hacia el ambiente, que se llaman lamelopodias. Las lamelopodias capturan los agentes patogénicos, los fagocitan y se los presentan a las células. Por eso tanto los de células dendríticas como los macrófagos pues son células presentables de antígenos. Yo veo inmunología, ¿cierto? Una vez este presenta el antígeno, pues el linfocito B o el linfocito T genera una reacción. El linfocito T actúa la cascada inflamatoria y el linfocito B produce estas moléculas que están acá, que son las inmunoglobulinas. Ellas salen al ambiente y me intentan detener y me intentan controlar estas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos acá en el lumen todas estas células, y esta célula específicamente que ustedes ven acá está produciendo esta capa. Es una capa externa del moco y una capa interna del moco. Cada una tiene unas características diferentes que iremos a ver con calma después. El moco, ¿qué es lo que hace? Intentar detener a los agentes patogénicos que queden atrapados dentro de esta estructura para que las células los puedan contrarrestar. Es por eso que los agentes patogénicos han generado diferentes factores de virulencia que le permiten evadir esta capa primaria, como cuáles, estos que ustedes ven acá, que son los flagelos. ¿Cierto? Los flagelos permiten a la bacteria moverse a partir de esta capa y a él sale epitelio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿qué tenemos? Una vez la infección o el agente patogénico puede pasar esta barrera epitelial, ya sea por piel, vía del tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, genitourinario o cualquier superficie que esté tapizada por un epitelio. Entonces la gente va a entrar y va a tener diferentes vías de infección sistémica. Entonces, muchos virus, ¿qué van a hacer? Pueden irse por los nervios periféricos y suben por los axones. Pues, ¿conocen algún virus o se acuerdan de algún virus que haga esta vía, que sea de importancia para la veterinaria? La rabia, el virus de la rabia. El virus de la rabia llega a todas las mucosas y sobre las superficies de las terminales sinápticas de los axones periféricos hace una invasión de la membrana citoplasmática de la neurona y llega por vía centrípeta hacia el sistema nervioso central. Y una vez llega al sistema nervioso central, pues la primera célula que va a invadir es el astrocito. Son las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso y el astrocito. Pues acuérdense que la barrera hematoencefálica del sistema nervioso está compuesta por tres células: el endotelio vascular, el astrocito y el podocito. Y estas tres células son las principales que van a invadir el virus de la rabia y después van los cuerpos neuronales como tal. O también tenemos que el agente patogénico puede entrar dentro de las células del sistema inmune, como los macrófagos o los linfocitos, y ya sea por vía linfática o vía sanguínea, hacer diseminación sistémica. Entonces puede llegar también por vía sistémica a diferentes órganos del cuerpo. Entonces, más o menos, cómo van interactuando los agentes patogénicos con las defensas del cuerpo. Y tenemos unos que pueden hacer paso directo, ya sea por inhalación,
contacto directo en la mucosa conjuntival, contacto directo en las orejas, cuando hacen ingestión, cuando nos ingerimos como tal invade nuestro tracto gastrointestinal, penetración directa, no tiene que ser una penetración como tal traumática, hay agentes infecciosos muy pequeños que pueden penetrar barreras epiteliales como la leptospira y pueden entrar también por vía ascendente, por vía urinaria. ¿Listo? O sea, aquí tenemos, ya hemos visto, factores de virulencia bacterianos, algunos virales, hemos visto cómo pueden invadir el cuerpo y ahora las rutas de entrada. Y todas las células, todas las células, no sino todos los agentes patogénicos, pues van a tener unas células objetivo o unas células diana, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser? Unos agentes patogénicos van a atacar células epiteliales, otros van a atacar leucocitos y otros van a atacar células del sistema inmune, otros van a atacar células del sistema nervioso central y células del sistema nervioso periférico. Pues más o menos como un primer brochazo de lo que son las interacciones huésped-patógeno, que iremos a ver pues, con calma después. Pues por eso es clave que para poder entender la patogénesis y los mecanismos celulares uno tiene que tener claro que la histología. Por eso es importante que vuelvan a pasar histología como tal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Diferentes causas. Estas causas pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. ¿Ya? ¿Perdón? Pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Recordemos que la etiología es como tal el estudio de las causas que provocan las enfermedades. Y dentro de los agentes etiológicos y las etiologías de las enfermedades vamos a tener agentes específicos y agentes inespecíficos. Dentro de los agentes específicos, ¿cuáles van a ser? Aquellos agentes que van a generar siempre la misma presentación de enfermedad. Y los agentes inespecíficos son aquellos agentes que me van a provocar diferentes manifestaciones de la enfermedad. Un agente específico puede ser el virus de la rabia de nuevo, siempre va a generar una presentación nerviosa, una presentación central, con todos sus signos clínicos que ya conocen. Sin embargo, un agente inespecífico puede ser otro virus que también tiene tropismo por el sistema nervioso central, pero tiene diferentes manifestaciones clínicas y patogénicas, como cuál, el distemper canino, por ejemplo, o el moquillo, ¿verdad? Es distemper. Entonces el distemper pues, tiene tropismo, es un virus que se clasifica como un virus pancitotrópico, o sea, pan, muchos ciclos célula trópico que se atrae a. Entonces ataca múltiples epitelios de múltiples sistemas, en el cual genitourinario, gastrointestinal, respiratorio y los epitelios del sistema nervioso central. Por eso mismo, por su comportamiento, puede generar diferentes presentaciones de la enfermedad. Y depende de la virulencia, también puede generar diferentes signos clínicos. Recordemos que una enfermedad como tal puede ser multifactorial.
Multifactorial, que significa que hay muchas cosas tanto ambientales como intrínsecas del huésped como del agente patogénico que me van a causar los signos clínicos como tal. ¿Listo? Entonces tenemos que tener acá la triada, a pesar de que aquí está tapado, que dice patógenos como tal. Pero tenemos aquí el huésped, que es la tercera bovino, tenemos factores ambientales de manejo como tal, obviamente si son animales de producción, o también depende del estado sanitario que nosotros tengamos en nuestras mascotas y el patógeno como tal. Cuando estos tres y esta triada epidemiológica se unen, pues ¿qué va a causar? Una enfermedad como tal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una teología. La teología puede ser multifactorial y puede tener unas causas internas o intrínsecas, o unas causas externas o extrínsecas. Dentro de las causas internas, ¿qué tenemos? Factores genéticos, predisposiciones genéticas de cada individuo. Factores predisponentes, hay ciertas razas o ciertas especies que tienen mayor predisposición a ciertos agentes que otras. También lo que hemos hablado como la constitución, ahorita vamos a ver de qué se trata la constitución. Todos acá somos diferentes, todos unos son más altos, otros son más pequeños, unos son más grandes. ¿Sí? Esa constitución hace que nuestro cuerpo, dependiendo de cómo seamos formados, tenga mayor predisposición a ciertos agentes patogénicos. Entonces, las personas que son más altas y son más grandes van a tener mayor predisposición a tener, digamos, problemas articulares que las personas que son más chiquitas. Y dentro de las causas externas tenemos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, nutricionales y la combinación de los mismos. Entonces, dentro de los agentes físicos vamos a tener agentes mecánicos, agentes térmicos, agentes de presión y que me hagan radiación. Dentro de los agentes químicos tenemos sustancias que sean básicas, sustancias que sean ácidas, gases, como el formol, venenos y fármacos. Por más de que los fármacos ya sean comprobados y los usemos de manera cotidiana para tratamiento de las enfermedades, eso también puede generar una toxicidad, si no se dan en la dosis adecuada o si no se dan en las especies adecuadas. Es bastante frecuente, y pues, bastante frecuente entre comillas, pero sí aproximadamente 4 o 5 gatos llegaron a la sala de necropsia de la Universidad Nacional y con sospecha de intoxicación. ¿Y qué pasó? Que la persona, el propietario no tuvo ningún problema en darles aspirina porque veía que el gato estaba desanimado. No los que vimos es una falla renal aguda muy severa, un cuadro hemorrágico sistémico muy severo por intoxicación con aspirina. Los felinos son muy susceptibles a ese tipo de medicamentos. Los agentes biológicos, como los priones, los virus, las bacterias y los parásitos. ¿Se acuerdan qué son los priones? Sí. Proteínas más plegadas y que hacen como actúan. ¿Cuál es la que todos conocemos, la más conocida por todos? La de la otra. La de Pacalón. ¿El nombre científico de la enfermedad cuál es? Encefalopatía espongiforme bovina. Exactamente.
Esa molécula priónica se llama scraping, la proteína scraping, ¿cierto? Esas proteínas, las proteínas priónicas, pues no se consideran tampoco un agente infeccioso como tal, pero se comportan como uno. Entonces, no sé si ustedes cuando les explicaron sobre los priones, les dijeron que eran ciertas características de que la proteína se ligaba a otra proteína y la desdoblaba y por eso se invadía toda la célula y finalmente la estallaba. Y por eso una vez las neuronas y el espacio del sistema nervioso empezó a formar espacios como si fuera un queso, lleno de huequitos. Y por eso es que esa apariencia de queso de esponja, es por eso que recibe esponjiforme, porque de manera macroscópica y microscópica uno va a alcanzar los huecos que deben sorprender. Entonces, ahora, es un artículo reciente, si les interesa, que les interesa, no puede decir que se lo paso, obviamente es pirateado. Ese artículo habla de que los priones como tal sí tienen características de un agente infeccioso y que probablemente pronto se van a reclasificar como un agente infeccioso. ¿Por qué? Si yo cojo una molécula de ese prión, se la doy a alguno de ustedes, ese prión va a generar la misma enfermedad y ese es uno de los principios de enfermedad como tal. Si es posible que transmitida y esa molécula que yo transmití a otra persona o a otro sujeto le genera la misma presentación, eso ya lo convierte en un agente infeccioso. Y se ha visto que los priones pueden invadir otro tipo de células y invaden otras moléculas y las transforman. Entonces, efectivamente, se pueden llegar a ser clasificados como un agente infeccioso. Aparte de la encefalopatía espongiforme bovina, tenemos múltiples enfermedades causadas por priones. También puede ser que la encefalopatía espongiforme bovina pues, afectó sobre todo ovejas y bovinos en Inglaterra y por eso está prohibido el paso de sesos como tal y de tejido del sistema nervioso de manera internacional. ¿Siguen existiendo casos de esto? Sí, los hay. Y por eso el ICA, CAP y todas las instituciones de control sanitario pues controlan la presentación de esta enfermedad y se hace de manera permanente. Entonces en los mataderos, para que les interese hacer prácticas en los mataderos, cuando los bovinos son sacrificados, el encéfalo es extraído de la cavidad craneana y ese encéfalo es remitido al ICA. Y específicamente en la parte de la médula oblonga, que es la primera parte, la médula oblonga, es la transición entre la médula espinal al puente encefálico, como tal. Esa médula oblonga se envía completa y se realizan cortes para ver si hay lesiones o no compatibles de encefalopatía espongiforme. ¿Listo? Y las nutricionales, por último, estas causas externas nutricionales, puede ser ya por déficit o por exceso, como tal de la macro o micronutrientes. Entonces, dentro de las causas intrínsecas, tenemos lo que es la constitución del animal o de la persona. Tenemos también predisposiciones por especie, raza o familia. Tenemos predisposición por sexo, edad, causas individuales de cada persona o animal. La temporalidad, esto a qué se refiere al momento en el que esté causando la enfermedad, y factores ambientales. Y las causas extrínsecas van a ser causas alimentarias, físicas, químicas o biológicas, lo que habíamos visto previamente en el cuadro anterior.
Entonces, con respecto a la constitución, podemos tener tres tipos de constituciones: el que es ectomorfo, el que es mesomorfo y el que es endomorfo. Esto simplemente a qué se refiere: que las estructuras anatómicas que podemos evidenciar, como la musculatura superficial y las articulaciones y los accidentes óseos, pues en el ectomorfo van a ser bastante evidentes y van a ser muy fáciles de evidenciar por encima de la piel. En el mesomorfo va a tener el equilibrio entre los dos, va a tener suficientes cantidades de músculo y de tejido adiposo para que el detalle de cada una de esas estructuras no sea tan evidente, pero que también pueda evaluarse de manera sencilla y con examen clínico. En el endomorfo es que estas características van a estar tapadas y van a estar alteradas por diferentes conformaciones estructurales del individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas ectomorfas o los animales ectomorfos pues van a tener mayor predisposición a fracturas, trauma, cualquier estímulo físico externo. Las personas endomorfas pues van a tener mayor predisposición a enfermedades degenerativas, articulares sobre todo, y ya problemas directos como la obesidad, que están derivados de la obesidad. Tenemos unas predisposiciones por especie, digamos, los bovinos solamente pueden ser afectados, digamos, por la diarrea viral bovina, a pesar de que se ha aislado en otras especies. La especie más susceptible de la diarrea viral bovina, la leucosis bovina también. Tenemos a los caballos que pueden generar encefalitis, las encefalitis equinas, ya sea la venezolana, la del este, la del oeste, y pues, la burmaquina. En verdad, pues, la burmaquina está causada por un agente bacteriano, Streptococcus equis subespecies epidemia. Caninos tienen la presentación de hepatitis canina, o son unos animales que se infectan directamente con la sarna hemodéxica, y este Demodex, recuerden que la mayoría de parásitos, ectoparásitos como el Demodex, los que causan la sarna, no son zoonóticos, a menos que sea la especie que sea zoonótica. En la mayoría de presentación de la sarna hemodéxica, la especie que ellos tienen en su piel no nos afecta a nosotros. Solamente tienen que ser una en específico. Entonces, el Demodex causa la enfermedad específicamente en los caninos. Y la hepatitis canina, pues si recuerdan qué virus es, adenovirus canino tipo 2, exactamente. El tipo 1 es el que genera las traqueobronquitis infecciosas caninas, que forman parte del complejo respiratorio como tal. Y los felinos, es decir, que cada individuo puede sufrir de un retrovirus como tal. Acá pues, la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina. Acá ¿alguno tiene gatos o tienen gatos en sus casas? ¿Los dejan salir al ambiente? ¿Sí? Es una epidemia que está bastante marcada. No pone tanto problema acá en ciudad, pero una epidemia bastante fuerte en este momento, y pues en verdad se reactivan por épocas, pero hay un pico muy alto de transmisión de leucemia felina y virus de la inmunodeficiencia felina. Entonces, recuerden vacunar a sus mascotas, y segundo, intentar no dejarlos salir y que tengan contacto con otros gatos que puedan estar infectados. ¿Por qué? Porque eso se puede manejar en casa, y ustedes ya anunciaron. El problema es que estos virus, como la inmunodeficiencia felina y la leucemia felina, pueden causar tumores. Pueden causar una enfermedad directa en esos animales. Y pues lo digo por experiencia propia, porque mi gato pues, falleció hace poco por un linfoma multicéntrico, causado posiblemente por la infección por este virus. Entonces, cuiden a sus equipos. Tenemos predisposición por raza, color y la familia. Entonces, tenemos unas razas condrodistróficas, como esas que ustedes observan acá, específicamente nuestros queridos perritos salchicha.
tienen problemas en la conformación de los cartílagos y eso hace que sufran bastante de hernias discales y problemas articulares. Las razas brachiocefálicas. Acuérdense que esto se llama brachiocefálico por el tipo de cráneo que tienen los animales. Tenemos tres tipos de cráneos: los mesocéfalos, que es de nuevo el intermedio entre los dos cráneos y tiene las mejores conformaciones macroscópicas como tal. Los brachiocefálicos, que es que en la parte de la cavidad nasal y toda la parte del hocico es muchísimo más pequeño. Y el tracto respiratorio, por ende, es mucho menos desarrollado y tiene mayores problemas con respecto a enfrentarse con el ambiente y frente a las defensas con agentes patógenos. Y los cráneos de oligocéfalos. Los oligocéfalos son que la parte del hocico es muchísimo más amplia y muchísimo más larga. ¿Listo? Entonces, las razas brachiocefálicas, pues de que sufren de esto, se llama síndrome brachiocefálico. El síndrome brachiocefálico pues tiene unas características bastante ya establecidas: estenosis de las narinas, elongación del paladar blando, hipoplasia traqueal y pérdida de la conformación estructural de los cartílagos aritenoides. Y esto que ustedes ven acá, el síndrome brachiocefálico, tenganlo muy en cuenta porque también es muy frecuente. La cantidad de boxers, la cantidad de ¿cómo se llama esto? De bulldogs y de Boston Terrier que uno le realiza necropsia es muy frecuente. ¿Y qué pasa? Que lo recoge el camioncito del colegio, recoge al perrito y en medio del camino, mientras de la casa al colegio, el perro llega ya respirando, ya agonizando, prácticamente cianótico completamente y muere. Entonces nos lo remiten a nosotros. ¿Qué hace? Uno hace una incisión acá, desde la sínfisis mandibular, que es donde se unen las dos ramas de la mandíbula, y uno aquí hace una incisión muy buena. Yo meto el cuchillo, corto acá y saco la lengua por acá abajo. Entonces, una vez tengo la lengua acá, yo puedo evaluar los cartílagos aritenoides. ¿Y yo qué veo? Que la epiglotis está atrapada en el paladar. Entonces, animal de que murió ahogado. Murió ahogado. ¿Por qué? Por todos los cambios y las predisposiciones que ellos tienen por tener el cráneo tan plano. Entonces, yo no sé si ustedes tengan este tipo de perritos, y ellos son a veces tiernos. Personalmente a mí no me gustan. Personalmente yo estoy de acuerdo con con el gobierno canadiense y europeo de que esta raza de perros debería dejar de reproducirse, debería dejar de existir. Y si se necesita que cambie, pues se cruzan de manera diferente para que cambie ese problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que uno haga prácticas en clínicas de pequeños y uno observe ya animales de 6 meses de estas edades con problemas ya respiratorios? Yo atendí un perrito, una camada de un bulldog de 6 meses, una cosita así de chiquitita, y ese perrito ya no podía estar 5 minutos corriendo porque se ponía cianótico. Ya tenía que usar con 4 cirugías para poder ser sano. ¿Eso qué? Eso no tiene ningún sentido para estas empresas. Y lo otro es, debido a nuestro querido gobierno y a la mayoría de cosas que no están reguladas, el apareamiento de las mascotas como tal, pues tenemos unas especies como los boxers, que ese es el top, que los boxers les da de todo. Cualquier tumor que ustedes lean en un libro de tumores, de cuidar al boxer. O también tenemos a los golden retriever, tenemos a los labradores, tenemos a los pitbull. Todas estas especies, como están tan cruzadas y hacen tanto inbreeding, el inbreeding es utilizar no utilizar diferentes madres, sino siempre la misma madre y el mismo padre. Eso que hace que haya mayor predisposición genética a la presentación de tumores, y por eso tenemos unas especies como estas que pueden generar unos tumores bastante agresivos. Entonces, digamos, los boxers son muy frecuentes que hagan carcinomas y tumores epiteliales, que hagan mastocitomas, por ejemplo. Los golden retriever también, los labradores también generan muchos mastocitomas. Pues uno prácticamente ya sabe que si uno recibe una masa de piel de un golden retriever, lo más probable es que sea un mastocitoma, o sea que sea muy lo contrario, por ejemplo.
Los gatos siameses y los gatos persas también, toda masa que les salga en la cavidad oral se tiene que considerar que es un melanoma hasta que se demuestre lo contrario, porque ya tenemos una predisposición por raza de ciertos tumores. También tenemos la predisposición por edad. Pues los animales jóvenes, a diferencia de los animales adultos, van a tener una mayor predisposición a generar problemas gastrointestinales. Tal. ¿Por qué? ¿Por qué estos animales jóvenes tienen mayor predisposición a estas enteritis virales? ¿Se han preguntado? ¿Lo saben? Porque uno ha desarrollado como tal unos anticuerpos para esto. Sí, uno, salieron al mundo y están en contacto con una cantidad de agentes patogénicos listos para matarlos, entonces no van a tener defensas suficientes para eso. Y lo otro es que su intestino no está completamente bien desarrollado. Para que el sistema gastrointestinal se desarrolle, ¿qué tiene que hacer? Comer diferentes cosas, no solamente la leche. La leche no estimula el crecimiento de las vellosidades como lo hace el forraje en un ternero, por ejemplo. Entonces, terneros que solamente sean alimentados con concentrado y con leche van a tener un rumen y un intestino delgado atrófico. Van a tener las vellosidades, van a ser muy pequeñas en comparación con un ternero que desde los 3 o 4 meses se le esté dando heno, o sea, le esté dando forraje. Pues siempre por esa predisposición por edad, pues siempre van a tener mayor predisposición a enteritis virales, enteritis por E. coli y parasitismo. Entonces uno cuando recibe en la clínica a un potro o a un cachorrito o a un ternero, ¿qué es lo primero que piensa? Enteritis. Y los principales signos clínicos que llegan es diarrea y vómito, pues pérdida de peso, edemas en la piel, por la misma hipoproteinemia que genera eso. Y los animales adultos, pues a medida que vayamos creciendo, nuestros órganos se van desgastando y podemos tener predisposición a nefropatías, la presentación de tumores y enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Por sexo, las hembras. Las hembras van a tener mayor probabilidad que los machos de, digamos, en perras, de tener tumores mamarios. Debido a la longitud de la uretra de las hembras, las infecciones urinarias ascendentes son más frecuentes en mujeres o hembras que en los hombres. Y aquí la entrada es mucho más cercana para poder invadir las vías urinarias bajas. También pueden tener mayor predisposición a presentar hipotiroidismo y, digamos, si se sabe que las mujeres, por encima de los hombres, tienen mayor predisposición a presentar, digamos, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Los machos van a tener también ya está comprobado de que los desórdenes de la coagulación, los desórdenes de los factores de coagulación, ya sean las células o de la misma cascada, todos estos trastornos están en la hemofilia como tal. Pues se está muy comprobado que los hombres pueden sufrir más de esos trastornos que las mujeres. La calvicie, el daltonismo también es más frecuente en hombres, y la lasitud de ciertas articulaciones, como son las razas grandes o también los hombres como tal. Las hiperlasitudes de las articulaciones y los ligamentos no son tan raras como parece.
Entonces, si alguno acá sufre hiperlatitud, yo sí, puedo hacer esto y a mí me duele. Puedo hacer esto y a mí me duele y mis dedos no van. Yo me puedo mover los dedos y me puedo hacer esto, y a mí no me duele en absoluto. Pues por eso mismo yo he sufrido tantas fracturas. Pues miren, miren este dedo como yo alcanzo a hablar. Yo tengo hiperlatitud de ligamentos. Pues acá tengo una predisposición correcta para, una predisposición para sufrir de fracturas. Tenemos ciertos, ya la individualidad. Cada persona, debido a su contextura, a su ambiente social y pues en diferentes factores ambientales, pues va a tener mayor predisposición a enfermarse. Hay una gente que siempre vive, yo no sé cómo hacen, pero todo el año están enfermos, todo el año tienen gripa, todo el año tienen gripa. Otros perritos, digamos como los Golden Retriever, que también tienen una presentación de múltiples enfermedades de manera muy frecuente, ya sean enfermedades endocrinas o enfermedades metabólicas. Depende de la contextura de la persona, la obesidad, la misma contextura también, pero cada una de esa individualidad son los factores que hacen que esa persona sea mayor o ese animal tenga una predisposición a presentar enfermedades o no. Es lo mismo, miren aquí, todos allá calentándose, deben tener frío porque todos los potes están inundados y eso es aquí, ¿cierto? Probablemente es uno que no tiene suficiente tasa de conversión y pues colapsa, no puede lograr crecer porque tiene alguna deficiencia nutricional, requiere muchísimos más nutrientes de lo que requieren los otros. Lo que pasa es que acá en avicultura, si este pollito a mí no me está creciendo suficiente, pues ¿yo qué hago? También tenemos predisposiciones temporales. Entonces, si yo tengo hipoalimentación, pues estoy anoréxico, voy a tener mayor predisposición a enfermarme. Si yo tengo agotamiento físico y cansancio y no estoy durmiendo bien, también voy a tener mayor predisposición a enfermarme. Es por eso que en el momento que estamos en semana de parciales, en el momento que estamos en semana de finales, todo el mundo tiene gripa, todo el mundo está enfermo, todo el mundo le da de todo. ¿Por qué? Porque las tasas de cansancio, agotamiento y estrés nos inmunosuprimen. Y esta no nos coge a nosotros, lo que sí, nosotros también tenemos condiciones de mal manejo. Si nos toca viajar todos los días con el sistema tan precario que tenemos, pues también es estresante. Pero es que la gente llega a veces a cada clase 7, llega con cara de puño porque tiene que aguantar la vaina, ¿cierto? Pero el mal manejo también puede ser como uno trata a los animales y como uno los tenga dentro del sistema productivo, como tal. Entonces, estas condiciones en sí se corrigen de manera temprana, pues van a corregir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si yo intento organizarme al máximo o simplemente me desentiendo de todas las materias y digo ya lo que fue en el parcial final, pues me duele, no me voy a enfermar. Entonces tenemos también predisposición dependiente de factores ambientales, cuales vamos a tener condiciones de lluvia extrema o condiciones de sequía. Entonces, en ciertas condiciones ambientales, dependiendo, y nosotros estamos en un trópico, y por estar en el trópico tenemos la mayoría de condiciones ambientales, ya sea de sequía o de humedad, y eso hace que nuestro repertorio de enfermedades sea muy amplio. ¿Por qué? Porque si está lloviendo mucho, ciertos parásitos y ciertos agentes bacterianos van a crecer y otros se van a inactivar, y cuando estemos en sequía, otros se van a activar y otros van a dejar de aparecer. Entonces, en épocas de lluvia vamos a tener alta cantidad de mosquitos, de parásitos y de moscas, y de moscas no, sino de mosquitos como tal que puedan infectarnos a nosotros, de protozoarios que sean infectados por la picadura de mosquitos, y en la época de sequía, digamos, proliferan las moscas. Y por eso los animales en época de sequía están súper mutantes de picaduras de moscas, y el ectoparasitismo como tal. Ese sería un ejemplo. Condiciones de sequía y condiciones de humedad extrema. Entonces, estas serían las causas intrínsecas de enfermedad. Vamos a pasar a las causas extrínsecas.
Las causas extrínsecas vamos a tener las causas alimenticias. Las extrínsecas, ¿por qué? Porque depende de lo que yo no estoy comiendo. Puedo tener sobrealimentación, puedo tener hipoalimentación, o sea, acá sería obesidad o anorexia, puedo tener deficiencia de vitaminas y deficiencia de minerales, así como también puedo tener exceso de vitaminas y exceso de minerales. Todos los extremos son malos y todas estas sustancias, por más bien que nos hagan de manera normal, si las tomamos de manera excesiva o no las tomamos en absoluto, van a generar patologías, van a generar enfermedad. Pues miren, son todos bonitos, todos tiernos. No veo un perrito así, no le da ternura, que es lo que pasa, que ese perro pues que camina 5 o 10 minutos y ya se cansa, se acuesta. Y cómo están las articulaciones, cómo van las articulaciones de la rodilla de ese perro, cómo va a estar la columna vertebral, van a estar afectadas. No miren, pobrecito ese perrito. O sea, se ven tiernos, ¿para qué? No ven un perrito así y uno dice que es ternura, pero ya después como nosotros somos médicos, les preferimos por animal. Las patas, esta posición es malísima para la articulación dorsoventral. Y esta articulación que está acá se va desgastando hasta que les va a generar cojeras permanentes. Es bastante mala cuando los perritos se acuestan así. Ellos aman acostarse así. Ahora tenemos el lado contrario, en la condición de este caballo. Su caballo totalmente postrado, en una posición anoréxica, completamente, prácticamente caquético, no tiene casi reservas grasas y pues está postrado. Pues este perrito, un perrito que en la calle, al cual todos sus accidentes óseos son prominentes. Acá yo alcanzo a ver la escápula, alcanzo a ver las costillas, alcanzo a ver las apófisis espinosas de las vértebras, puedo ver el pubis como tal. Y es, pobrecito, totalmente blanco. Cómo se le marcan todos los accidentes óseos. Y acá, que es el músculo cuádriceps, eso es la musculatura del cuádriceps femoral, que está totalmente atrófico, ¿cierto? Es un músculo que ustedes pueden evaluar en todas las especies para evidenciar que también está comiendo. Porque hay perros que se ven en buena condición, pero les toca el cuádriceps femoral y está atrófico, está pequeño. Es uno de los músculos que más se atrofia cuando hay deficiencia nutricional. Y acá, es un animal que no está en una condición corporal tan mala, pero sin embargo, igual se alcanzan a evidenciar ciertos accidentes óseos y las reservas grasas, digamos aquí al lado del mismo dorso, no se observa bien. Y acá, en la cadera, pues no se observan bien de todos los brazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las principales deficiencias que nosotros vamos a encontrar y que van a generar múltiples patologías van a ser por deficiencias de micronutrientes. Entonces tenemos unos nutrientes que pueden clasificarse de 3 maneras. El primero va a ser según su importancia, que son los nutrientes no esenciales y los nutrientes esenciales. Por los no esenciales, como su misma palabra lo dice, no los requerimos de manera diaria para poder sobrevivir. Los esenciales sí. Y son los que tenemos que suplir por la dieta. Según la cantidad que tengamos que ingerir, pueden ser los macronutrientes, porque requieren una porción grande de eso para suplir el requerimiento nutricional, y los micronutrientes, que van a estar en concentraciones muy pequeñas en la alimentación, pero es importante también consumirlas y suplirlas completamente. Y por su función,
Pueden ser plásticos, que simplemente sean de lo que puedan ser necesarios o no, que brinden energía o que sean reguladores de vías metabólicas. Entonces, dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales. Estas vitaminas y minerales participan en múltiples rutas metabólicas en todas las células del cuerpo. Regulan ciclo celular, regulan procesos de replicación y diferenciación celular. Digamos, las personas vegetarianas o veganas que no tienen un seguimiento nutricional estricto y no han hecho bien su balance de dieta, pues sufren de anemia, porque el complejo B es completamente necesario para la producción de eritrocitos, ¿cierto? Y el complejo B, en su mayoría, de manera digestible por nuestro organismo, solamente se encuentra en las carnes y en los tejidos de origen animal. Muchos veganos y vegetarianos dicen que las plantas también tienen complejo B, y es cierto, sí lo tienen, pero nosotros no lo podemos digerir, nuestro estómago no lo digiere. También ciertas vitaminas, como la vitamina A y la vitamina C, son supremamente importantes para la integridad de los tejidos y el cambio rápido. Entonces, ¿qué hacen? Ayudan a la formación del sistema inmune y también estimulan la replicación y regeneración de los epitelios. ¿Cuál vitamina? La A y la C. La C del sistema inmune, la A de los epitelios. Igual las vamos a ver cada una ahorita. ¿Listo? Recuerden que tenemos 13 grupos diferentes de vitaminas que son nutricionales, tienen sustancias orgánicas como el carbono, el hidrógeno, algunos tienen oxígeno, nitrógeno y grupo sulfuro, y son un grupo muy heterogéneo de estructuras. Entonces tienen estructuras muy diversas y son micronutrientes, pues importantes, micronutrientes sin valor energético. Estas moléculas a nosotros no nos dan el metabolismo de ATP, ¿ya? ¿No? No nos van a dar energía como tal. Sin embargo, se requieren unas cantidades mínimas y cantidades controladas para poder cumplir su función. Entonces acá, si sean cantidades excesivas, pueden generar toxicidad. Entonces tenemos ciertas vitaminas que no se sintetizan en nuestro cuerpo. Y hay unas que sí se sintetizan, como la vitamina D, la K y el complejo B, pero no tienen una síntesis suficiente para suplir los requerimientos nutricionales. Es por eso que nosotros los tenemos que adquirir en nuestra dieta. Nuestro estómago y nuestra dentadura evolutivamente pues, tienen características morfológicas y funcionales para poder digerir la carne. Entonces ustedes ven las características anatómicas de un bovino y cómo funcionan los bovinos, y veo que tiene una cavidad estomacal y 3 cavidades estomacales accesorias, pues eso le permite poder digerir alimentos de origen vegetal, ¿cierto? Y el bolo alimenticio, que son una cantidad de bacterias, protozoos y hongos que empiezan a digerir la materia vegetal, esas bacterias también son las que producen estas vitaminas, por eso es que ellos no requieren comer carne, entonces nosotros sí.
Entonces, si estas vitaminas llegan a faltar en la dieta, van a desarrollar una enfermedad por deficiencia. Y esas enfermedades por deficiencia de vitaminas son muy específicas y tienen varios nombres y se desarrollan de manera rápida. Y solamente se pueden curar si se vuelve a suplir el nutriente y se cumple el requerimiento nutricional. Pues si tenemos una ingesta dietética inadecuada, va a generar una pérdida de peso, una alteración del crecimiento, una inmunosupresión y daños a las mucosas. Y esto lo que me va a generar es que yo tenga mayor predisposición a la presentación de enfermedades y asimismo esto también es un ciclo vicioso porque yo no voy a perder el apetito, voy a tener pérdida de nutrientes en el tracto gastrointestinal y voy a tener baja absorción de nutrientes. Porque, digamos, la vitamina K es totalmente esencial para, la vitamina K no sino la vitamina D, perdón, es esencial para la absorción de calcio en el caso gastrointestinal. También de fósforo. Exacto, el calcio y fósforo. Entonces, dentro de la clasificación de las vitaminas tenemos que se clasifican dependiendo de su solubilidad. Tenemos unas que son liposolubles y otras que son hidrosolubles. Entonces, las liposolubles, la A, la D, la E y la K, se encuentran en fracciones lipídicas de ciertos alimentos y se absorben también de la misma manera, por parte de la formación del metabolismo lipídico. Las vitaminas del complejo B y la vitamina C pues son hidrosolubles y estas sí no se pueden almacenar como si no son las vitaminas liposolubles. Entonces, ciertas vitaminas como la A, la D y la E pueden ser almacenadas en el organismo y se van usando de manera periódica, pues las hidrosolubles no, las hidrosolubles siempre se van a excretar, ¿cierto? Y se excretan por la orina, mientras estas son excretadas por vía biliar. Esta que ustedes ven acá, que es la B12, que es la cianocobalamina, y es la principal, es una de las principales precursoras de la eritropoyesis. Pero solamente está en carne, de manera digestible para nosotros. Unos 20 minutos de descanso, ¿listo? Ya volvemos.